Lo dijo en la primera hora. A ver, continuamos, 7:34. Decía yo en el comentario, en medio de todo esto, se quejan de que no hay plata, que el Estado no tiene plata, que la carga fiscal no tiene plata, les deben a los proveedores, le deben a los gobiernos locales, etcétera. No tienen plata, pero quieren hacer una consulta popular que implica una erogación de entre 55 y 60 millones de dólares, más o menos eso es lo que costaría, ¿no? Entre 55 y 60 millones una consulta. Han dicho las autoridades en realidad, pero es una proyección. Ya, es una proyección. Te cuesta un billete. No tiene sentido. De todas maneras, el tema está ahí. Hay 11 preguntas que inicialmente fueron enviadas a la Corte, que no implican ningún tipo de reforma o modificación constitucional, que básicamente plantean interrogantes a la gente de que si está o no de acuerdo que la Asamblea tramite proyectos de reforma. Al Código Orgánico Integral Penal me parece que son 5 preguntas, a la Ley de Movilidad Humana, a la Ley de Extensión de Dominio, el tema de los casinos, que a mi modo de ver es lo más polémico de esas primeras 11 preguntas. Eso está bajo análisis de la jueza constitucional Teresa Núquez. Y por otra parte, esta semana llegaron 9 preguntas adicionales. Allí sí se plantean modificaciones constitucionales. La Corte tendrá que establecer, aparte de calificar las preguntas, la vía, si es enmienda o reforma constitucional, y está en manos de la jueza Carla Andrade, justamente el análisis de esas otras 9 preguntas. En total 20. Me quedó la impresión en la entrevista que Radio Canela le hizo al presidente Noboa hace 2 días, que el presidente está esperando que la Corte le apruebe y no necesariamente enviaría las 20 preguntas a consulta. A mí me parece que 20 preguntas es un número inmanejable para un referéndum. 20 preguntas sería la consulta más abultada de la historia. Quiero pedirle su criterio a la jurista Michelle Sarmiento, que está enlazada con nosotros de modo telemático. Ella es abogada y obviamente maneja estos temas vinculados a la consulta popular. Doctora Sarmiento, bienvenida, buen día. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? Buen día, Belkis, Fabricio, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Quedo atenta a sus preguntas. Muy amable. A ver, empecemos justamente con un criterio general. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que se convoque una consulta popular con base en estas posibles 20 preguntas que podrían ser sometidas justamente al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano? O partir, más bien dicho, desde 2 análisis. Uno, ¿cuál es el proceso, el procedimiento que debe seguir para que efectivamente estas preguntas lleguen y la gente se pueda pronunciar en las urnas? Y otro ya es un análisis mucho más de fondo sobre cada una de las preguntas planteadas. Y quiero partir planteando justamente estos 2 escenarios. El primero con el que tiene que ver con el tipo de control que tiene que cumplir la Corte Constitucional una vez que esta segunda tanda de preguntas ya ha sido ingresada formalmente a la Corte Constitucional a través de la ventanilla virtual y que de hecho ya tenemos también jueces ponentes para cada una de estas 2 consultas porque obviamente implica 2 procedimientos. Entonces, las primeras 11 preguntas, si bien es cierto, hubo una crítica muy grande, puesto que muchas de ellas ya se encontraban plasmadas en la ley, y estas son más de orden plebiscitario. Eso quiere decir que estas son no tienen textos concretos de reforma, sino que más bien son ideas para legislar. Y lo que creo que aquí el presidente Noboa, desde ya un poco analizando lo técnico, lo que quiere plasmar ya es plantear una agenda legislativa en la Asamblea Nacional. Entonces, aquí el rol de la Corte Constitucional en estas primeras 11 preguntas simplemente va a ser el de control de constitucionalidad. Es decir, la jueza Teresa Núquez, quien es la ponente en este caso, le corresponde, una vez que aboque conocimiento, se contarán estos 20 días para que ella pueda pronunciarse al respecto y se entendería que si no se atiende a este plazo, estos 20 días, se entenderá un dictamen ficto. Y estas otras 9 preguntas, obviamente por la complejidad, se las realizará mediante vía referéndum, y lo que implica aquí un doble control por parte de la Corte Constitucional. Es decir, que en un primer momento la Corte Constitucional deberá emitir un dictamen de vía en donde se analizará si estas modificaciones de la Constitución se las pueden realizar mediante enmienda, reforma parcial o asamblea constituyente.
Y posterior a esto viene el siguiente control de la Corte Constitucional, que corresponde a emitir un dictamen de constitucionalidad sobre las preguntas. Doctora, buenos días, bienvenida. Nada más para tenerlo todavía un poco claro y respecto de este paquete o primer paquete de 11 preguntas. ¿Cuál eventualmente podría ser el futuro, sobre todo de las preguntas que hacen referencia al envío de proyectos de ley a la Asamblea Nacional, reformando, por ejemplo, varios artículos del Código Orgánico Integral Penal y que sobre todo han merecido una crítica bastante profunda por parte de diferentes sectores en el sentido de por qué someter esto a consulta y por qué no enviar directamente un proyecto de ley a la Asamblea Nacional en este sentido? ¿Cuál podría ser el futuro de estas preguntas concretamente? Sí, aquí en estas primeras 11 preguntas es preciso nuevamente recalcar que no se proponen reformas normativas, sino simplemente mandatos que se deben cumplir, y estas preguntas ni los anexos, en caso de las primeras 11 preguntas, explican de forma clara cuáles van a ser las reformas, sino que se entendería que será la Asamblea y el Ejecutivo quienes determinen dichas reformas, lo cual en un primer momento sí podría generar una especie de inseguridad jurídica. Como ya expliqué también, muchos de los temas que se pretenden consultar ya se encuentran regulados en nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, este tema de los militares en cuanto a los operativos de control de armas de municiones, también respecto de la pregunta 3 planteada sobre este tema de la ley orgánica del uso progresivo de la fuerza, también ya se encuentra también vigente, y básicamente lo que está, como les expliqué, el presidente haciendo es estableciendo una agenda legislativa para que la Asamblea trate. Entonces, en este contexto, la Corte Constitucional podría declarar la constitucionalidad de estas primeras 11 preguntas, o en su defecto también podría declarar inconstitucionalidad de estas preguntas o modificarlas. Entonces, aquí hay que tener claro que la primera tanda de las 11 preguntas versus estas 9 preguntas corresponden a procesos distintos, y que por lo tanto cada una de ellas se emitirá el dictamen correspondiente por parte de la Corte Constitucional. Hablemos justamente y vamos diseccionando varios elementos de la primera tanda de las 11 preguntas. Uno, por ejemplo, se encuentra con la primera: no incorpora ningún tipo de reforma legal ni constitucional. Ahí habla del papel de las Fuerzas Armadas para iniciar acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional. Y básicamente, digamos, el Ejecutivo ha dicho que se enfoque en adoptar medidas específicas en el ámbito de las competencias y atribuciones otorgadas por la Constitución y la ley y a las instituciones del Estado. O sea, yo le pregunto a usted si esa pregunta es necesaria. O sea, se supone que el Ejecutivo tiene que hacer lo que plantea la pregunta sin necesidad de preguntarle al pueblo ecuatoriano, doctora. Exactamente, eso fue justo una de las críticas ya planteadas, porque estas preguntas ya están reguladas por nuestro ordenamiento jurídico, y sí creo que aquí hay una crítica justamente igual con lo que usted comentó hace algunos minutos sobre esta nueva ley tributaria en materia económica urgente, esta ley en materia económica urgente, y obviamente corresponde que sí, efectivamente, es necesaria esta relación de gastos de estas primeras 9 preguntas frente a las necesidades o problemas económicos que atraviesa el país, cuando estas ya se encuentran reguladas. Creo que la segunda tanda ya corresponde más a temas de fondo, y que esas son las que en realidad merecen ya una discusión mucho más profunda. Pero yo le decía esa primera porque a mí me parece que pregunta lo obvio, pregunta lo lógico, y no necesita preguntar. Pero yo, digamos, voy a la segunda pregunta: tampoco plantea anexos ni incluye reformas a la Constitución. O sea, también pregunta lo obvio: si se está o no de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados. O sea, yo realmente no le encuentro sentido a esas 2 primeras preguntas. Ya me encuentro con la tercera, donde ya plantea ahí la necesidad de una reforma legal. Habla de una reforma al COIP, pero no pone el texto concreto. En la cuarta habla de incrementar las penas de los delitos de delincuencia, de varios delitos de delincuencia organizada: terrorismo, producción y tráfico de drogas, sicariato, asesinato, trata de personas. Otra reforma al COIP, pero tampoco pone un texto. Luego habla de que los privados de libertad cumplan con la totalidad de la pena aquellos que están vinculados a esos delitos. Tampoco plantea un texto concreto. Hay 5 reformas al COIP sobre las cuales dice: si usted está de acuerdo, la Asamblea tiene que aprobar un proyecto de ley. Pero no pone el texto.
¿Cómo esto puede afectar la agilidad para el desarrollo de esta consulta si es que vamos a las urnas con esas preguntas y la respuesta es positiva, doctora? Sí, Fabricio, justamente desde el análisis técnico que nosotros hemos hecho, estas primeras preguntas corresponden a uno de tipo plebiscitario. Es decir, que no corresponde a textos concretos de modificación en cuanto a la Constitución, sino que solamente son ideas para legislar. Y en ese sentido están elaboradas estas primeras 11 preguntas, que, por ejemplo, en el tema de las Fuerzas Armadas, son atribuciones que ya constan en la Constitución y en sus respectivas leyes, y que por ende simplemente implicarían que el electorado se pronuncie sobre un tema que no se conoce en el fondo cuál va a ser estos cambios o estas modificaciones. Entonces, ya en estas segundas nueve preguntas, ahí sí ya se corresponde a cambios o enmiendas de textos concretos a la Constitución. Entonces, esa justamente es la idea o la diferencia entre estos plebiscitos, que son solo ideas para legislar, versus ya las enmiendas de cambios concretos o de cambios concretos a la Constitución. Sobre el tema de la pregunta, la última pregunta, la pregunta número 11 relativa a... La más polémica de esa primera tanda, ¿no? A los casinos. ¿Qué lectura jurídica le merece a usted? Y lo pregunto porque también ha sido materia de crítica por parte de diversos actores, en el sentido de que ya el pueblo ecuatoriano se pronunció en una ocasión respecto de este tema y nuevamente iríamos a las urnas para recular en la decisión que como país ya se adoptó en su momento. Efectivamente, y creo que aquí esta pregunta sí es más de orden penal como tal, y esta sí merece ya un debate mucho más profundo al respecto, puesto que por un lado se busca, las 10 primeras preguntas buscan luchar contra la inseguridad, y hay el debate, o existió el debate de que el tema de la implementación de casinos va a generar nuevamente nuevos focos de riesgo para temas principales como por ejemplo el lavado de activos. Sin embargo, la fundamentación que ha realizado el presidente Daniel Noboa para la implementación de esta pregunta en concreto corresponde a la falta de empleo, y que obviamente la implementación de nuevos casinos va a permitir que se aperturen o existan nuevas fuentes de empleo, y que eso va de cierta forma a permitir solventar esta inquietud o este problema que se tiene respecto a la falta de empleo. Sin embargo, creo yo que aquí el debate debe ir encaminado mucho más a qué mecanismos de control podrían efectivamente existir dentro de estos focos de riesgo que el Gafilado, este organismo técnico en cuanto a emitir políticas de lavado de activos a nivel regional, sí ha establecido que efectivamente esto sí es un foco de riesgo, y por tanto creo que debería ir mucho más encaminado a no solamente a las fuentes de empleo, sino cómo se puede contrarrestar que el lavado de activos no se permeen este tipo de actividades. Básicamente, por ejemplo, reforzando la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE en cuanto a cuál va a ser el control, si efectivamente se van a implementar controles, declaraciones mensuales, y también si va a existir un oficial de cumplimiento que reporte estos temas. Entonces yo creo que la pregunta debe ir encaminada a cuáles van a ser los controles, si efectivamente la gente se pronuncia de manera positiva en cuanto a esta pregunta en la consulta popular. Yo le digo una cosa, criterio personal, comentario mío, y lo he dicho a la audiencia. Si uno revisa las 11 preguntas, creo que sin estar de acuerdo con la pregunta 11, por si acaso, sin estar de acuerdo, pero creo que la única pregunta que justifica un pronunciamiento plebiscitario es la 11, sobre los casinos, porque las cosas en derecho, como dicen ustedes los abogados, se deshacen como se hacen. Y hubo un pronunciamiento del país en 2011 sobre los casinos mediante consulta popular. Entonces, habría que desactivar eso, o esa misma vía que es una consulta popular. El resto para mí es innecesario. Pero vamos a la segunda tanda. Y allí sí se plantean temas potentes. Me gustaría su criterio, doctora, sobre el primer tema, el tema de la extradición, que este tema ahora mismo, en el contexto de la situación de inseguridad que estamos viviendo, está siendo materia de la discusión. Se menciona también la diferencia o similitud con la pregunta que planteó en el referéndum de febrero el entonces presidente Guillermo Lasso. ¿Qué implica esta de la extradición que se plantea en esta primera pregunta de la segunda tanda, doctora Michelle Sarmiento? Claro que sí, aquí creo que hay que hacer una diferenciación. En el primer caso de la consulta enviada por el presidente Guillermo Lasso, se establecía así la extradición, pero solamente para un catálogo delimitado de delitos. Sin embargo, en esta nueva consulta es un poco más extenso,
y hay que recordar que actualmente el artículo 79 de la Constitución de la República establece condiciones y restricciones para la extradición, obviamente prohibiendo la extradición de ecuatorianos, más no de extranjeros. Y en ese sentido, actualmente sí existe ya una ley de extradición y obviamente los convenios internacionales del Ecuador que es parte y que obviamente se encontraban vigentes antes de esta Constitución del 2008, que fue quien prohibió o limitó este tema de extradición. Sin embargo, en esta pregunta sí hay algunos límites. Básicamente la reforma que se hace es que en esta ley de extradición se cambie que solamente se permita para extranjeros y simplemente se cambia para que pueda hacerlo cualquier persona. El procedimiento no es tan fácil, sino obviamente tiene que haber primero un convenio de por medio suscrito por el Ecuador y con otros países, y tiene que seguir un procedimiento que está establecido, como ya le digo, en esta ley que ya existe, y hay algunos límites, por ejemplo, que no se permitirá la extradición en temas de delitos políticos, que no se permitirá la extradición tampoco en casos de que en el país requirente se aplique la pena de muerte. Entonces, sí será interesante porque en este caso no hay un límite o no hay un catálogo de delitos a los cuales se ciñe esta ley de extinción de dominio. Esta ley de extradición. Hablemos entonces de la siguiente, la ley de extinción de dominio, justamente que usted lo había mencionado. Se plantea hay una reforma constitucional para que el Estado pueda despojar a los delincuentes de los activos de origen ilícito, delictivo injustificado. ¿Se precisa también esa modificación constitucional para aplicar eso, doctora? Sí, aquí creo que el debate sí es un poco más profundo y va a importar cuál es la decisión que tome la Corte Constitucional al respecto, puesto que aquí nos encontramos en la colisión de dos derechos. Por un lado, obviamente, tenemos el tema de la extinción de dominio y la lucha contra la seguridad y estos bienes ilícitos obtenidos por parte de la delincuencia, y por otro, obviamente, el derecho a la propiedad. Porque en este caso en específico, en esta pregunta, lo que se propone es enmendar el artículo 195 de la Constitución para establecer que la Fiscalía General del Estado sea sujeto procesal en los juicios de extinción de dominios, que obviamente también le dan la característica de imprescriptible y va a recaer, como usted bien lo ha dicho, sobre bienes de procedencia injustificada o de origen ilícito por cualquier delito. Y aquí sí también va a haber el debate de la Corte Constitucional porque la actual ley de extinción de dominio obviamente se requiere una sentencia ejecutoriada, y lo que se propone en esta consulta es que se puedan aplicar esta ley de extinción de dominio sin que se haya dictado previamente una sentencia condenatoria ejecutoriada. De mi lado me salto la pregunta 4, doctora, que tiene que ver con la posibilidad de calificar de leyes urgentes proyectos que no solo se refieren a la materia económica. ¿Cuán viable y qué efectos tendría esta pregunta como tal ya en la práctica? Me parece un tema interesante, puesto que es el presidente de la República quien conoce en primera línea cuáles son las necesidades de sus ciudadanos, o inclusive en casos, por ejemplo, de materia de seguridad, es el CIES quien también da estas alertas al presidente y los conoce de primera mano, y en ese sentido simplemente se permite que las leyes de materia económica urgente sean tratadas de manera inmediata, es decir, en un plazo de 30 días, para que la Asamblea se pronuncie. Sin embargo, lo que propone esta pregunta es que cualquier ley enviada por el presidente de la República deba ser tratada por la Asamblea Nacional en el plazo de 30 días. Y me parece interesante, puesto que obviamente de acuerdo a la agenda legislativa que se lleva, el presidente puede proponer estos proyectos de ley. Sin embargo, la norma no establecía en principio en qué orden deba ir. Entonces me parece interesante que deba ser tratada con la urgencia del caso en casos de materia importante que considere el presidente Daniel Noboa. Pero eso, por ejemplo, yo le pregunto, me parece que es inédito, creo que no, en el pasado tampoco había habido algún tipo de antecedente de que proyectos que no sean económicos sí tengan esa denominación de urgencia, doctora. No, por eso se propone esta reforma, porque solamente la ley prevé que en temas de materia económica urgente se ha tratado en el plazo de 30 días. Es decir, se busca esa reforma para que no se limite únicamente a temas en materia económica urgente, sino que sean todas las leyes propuestas por el presidente. Hay una parte y hay una pregunta que creo que es vital en el contexto de
de esta situación en la cual se ha discutido mucho cómo en la Administración de Justicia se han estado otorgando a diestra y siniestra acciones de protección, medidas cautelares, en muchos de los casos muy cuestionadas, esas decisiones por parte de los jueces. Se plantea judicaturas especializadas en materia constitucional. ¿Usted cree que es necesario eso, doctora? Creo que es un clamor que desde la ciudadanía y muchos abogados han estado solicitando este tema, y creo que es una de las preguntas que merecen mayor análisis, y sobre todo que se implemente es este tema de las judicaturas especializadas en temas de garantías jurisdiccionales. Y obviamente esto por el abuso que hemos vivido de estas garantías de los últimos 2-3 años. Efectivamente, estas son garantías que son para los ciudadanos, que permiten ser aplicadas o implementadas en caso de abuso de poder, y que por lo tanto, de cierta manera, no pueden ser eliminadas. Lo que sí, hoy lo que se propone es que existan jueces especializados en materia de garantías jurisdiccionales, y que obviamente aquí también deben de ir de la mano y debemos hacer un seguimiento en caso de que esta pregunta sí sea avalada por el pueblo en las urnas, de hacer un seguimiento al Consejo de la Judicatura, puesto que serán ellos quienes estén quienes apliquen, más bien dicho, los concursos para que existan también jueces probos. Aquí también merece el análisis de que obviamente las instituciones y la justicia en general han sido un foco de crítica por parte de la ciudadanía, puesto que mucha gente se ampara en este tema o siente que existe impunidad en el país, y creo que esto sí va a ser un límite para estas personas que han aplicado habeas corpus de manera indiscriminada y sin una justa razón, y que obviamente eso ha permitido que salgan y que aumenten este tema de inseguridad en el país. Doctora, uno de los temas que creo que también va a ser polémicos dentro de esta discusión es la posibilidad del arbitraje internacional. Hay quienes, por ejemplo, señalan que la inversión extranjera no llega al país por las limitaciones constitucionales respecto del arbitraje. ¿Cómo le ve usted esto, doctora? Totalmente viable. Creo que este rato el país lo que necesita es inversión extranjera, y obviamente el tema de que no se permita arbitrajes internacionales. Imagínese usted, Fabricio, si la ciudadanía, los ecuatorianos no creen en la justicia, mucho menos podemos esperar que empresas transnacionales crean en la justicia de ahora, y eso creo que ha sido un limitante para que exista inversión extranjera. En ese sentido, sí creo que es importante también que se permita este tema, obviamente siempre visitando y determinando cuáles van a ser los límites que se establezcan para que obviamente el Estado ecuatoriano no se perjudique, pero en todo caso creo que esta es una pregunta interesante para la ampliación de inversión extranjera, y que obviamente también eso va a permitir o a mejorar la economía del país. Y la última que le quiero preguntar, que me parece a mí que va a ser en realidad lo más controversial dentro del debate. El trabajo por horas. El tema del trabajo por horas y el tema del contrato a plazo fijo. Viene a ser una reforma laboral. Hoy algunos dicen que la Constitución del 2008 tiene esta limitación que no se ajusta a la realidad de la dinámica económica, laboral y productiva, no del Ecuador, sino del mundo. ¿Cómo ve usted, en cambio, este posible cambio constitucional, doctora? Sí, este va a ser, hay que esperar más bien cuál es el pronunciamiento que tiene la Corte Constitucional, porque creo yo que en esta primera etapa que les decía de control de la Corte Constitucional, en cuanto al dictamen de vía, que puede ser, como les decía, enmienda, reforma parcial o asamblea constituyente, la asamblea constituyente se aplicaría en un primer momento para cuando se quieren hacer temas de consultas de derechos, porque en este caso implicaría en primer momento una regresión de derechos laborales, y que por eso la Corte Constitucional debe hacer un análisis. Sin embargo, bajo mi criterio y también de la fundamentación que ha hecho el presidente Daniel Noboa en cuanto a la consulta popular, también creo que es necesario, porque esto va a permitir que haya mayores plazas o mayores temas de trabajo, y que en definitiva no implican una regresión de derechos, sino que también abran o permitan que existan mayores fuentes de trabajo para personas que actualmente se encuentran en el desempleo. Doctora, nada más para recapitular, en cuanto al trámite como tal, cada paquete o tanda, digamos, de propuesta de preguntas está en manos de un juez diferente. Digamos que existe primero el pronunciamiento respecto de la primera tanda de preguntas y luego pasarán algunos días hasta conocer el pronunciamiento de la segunda tanda. ¿Cómo se viabilizará ya la expedición, en este caso entiendo, del decreto para la consulta popular?
en cuanto al trámite como tal, si podemos especificar. Claro que sí. La Corte Constitucional, recordemos que una vez que va a aboca conocimiento de las consultas, tiene 20 días para emitir su dictamen. Independientemente de cuál es la fecha en que estos 20 días concurran, la consulta popular se va a activar con un decreto del presidente Daniel Noboa, quien emitirá esto y remitirá al Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral tiene el plazo de 15 días para que pueda pronunciarse al respecto, y tendremos ya la consulta popular en 60 días, máximo 60 días. Entonces, el presidente deberá esperar los pronunciamientos en caso de en este caso de ambos jueces para expedir el decreto. Así sería. Exactamente. Sí, el presidente no tiene plazos para emitir este decreto, sino que creo que lo obvio es que va a esperar el pronunciamiento de los dos dictámenes, y una vez que se pronuncien estos dos dictámenes, creo que los condensará en un solo decreto para que siga el procedimiento ordinario con el Consejo Nacional Electoral. Correcto. Doctora, muchas gracias por el tiempo y por sus aportes para el debate sobre la consulta popular. Muy gentil. Gracias. A ustedes, un buen día. Gracias a la jurista Michelle Sarmiento, que ha estado con nosotros hablando sobre el camino que se está siguiendo respecto de estas 20 preguntas. Las primeras 11 que están en manos de la jueza Teresa Núquez de la Corte Constitucional, las siguientes 9 que están en manos de la jueza Carla Andrade. La segunda tanda a mí sí me parece que tienen una diferencia sustancial respecto de la primera. Para mí, insisto, la primera tanda es totalmente innecesario, e incluso creo que la segunda, siendo importante, se debería hacer materia de un amplísimo debate nacional por la naturaleza de lo que se plantea. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.